Sean todos bienvenidos a Palabra de Fuego, donde la palabra de Dios quema en tu corazón. En este lunes de la quinta semana del tiempo ordinario, nos habla el libro del Génesis cómo Dios fue creando el día, la noche, separó las aguas del firmamento y Dios fue llamando y las criaturas fueron existiendo. Mientras que en el Evangelio de San Marcos también nos presenta cómo Jesús iba por Genezaret y cuando iba pasando le sacaban los enfermos y los colocaban en las plazas y le pedían que les dejara la orla de su manto, y cuantos la tocaron quedaban salvados. Es hermosa la relación que existe entre estos dos pasajes. En primer lugar, porque el evangelista San Marcos se preocupa más por mostrar a un Jesús que actúa, a un Jesús que hace, a un Jesús que toca, a un Jesús que permite que de fuerza de su ser salga para sanar a los enfermos. Pero aunque el Génesis nos presenta a un Dios que habla y las cosas se dan, a un Dios que llama y los seres existen, también vemos que la mayor obra que Dios ha hecho es la creación, y que además de haber creado el universo y haber creado al ser humano, también lo más importante es sostenerlo. Y por eso Jesús ha venido para cuidar a esa creación, para cuidar esa obra tan especial como es el ser humano. Escuchemos. Mirando en el contexto, ¿qué es más importante para Dios en la creación, los animales o el ser humano? Y hoy el Padre Alex, entonces, en este lunes inicio de semana, nos hace esa reflexión. En el Antiguo Testamento y en la primera lectura se nos muestra al Dios que crea, al Dios que dispone y al Dios que ordena. Y en el Evangelio está Jesús, que pasando por las aldeas empezó a sanar. Empezó a sanar a aquellas personas que salían al encuentro y solamente con tocar el manto, entonces estaban seguros de que iba a ser sanado. Es aquí donde entonces vamos a responder a esa pregunta con la cual inicio esta reflexión. Lo más importante en la creación para Dios es el hombre mismo. Y eso nosotros lo podemos notar cuando Dios manda a Jesús, a su único Hijo, para dignificar nuestra vida, para dignificar nuestra existencia humana. Hoy pues en este día reconozcamos que el Señor nos ama profundamente, con un amor desmedido, tan desmedido que dignifica la existencia del ser humano. Somos criaturas hechas de Dios, somos a imagen y semejanza de Él. Pero al ser imagen y semejanza de Él, podemos decir, el Señor quiere que nosotros gocemos de esa eternidad. A pesar de todo el sufrimiento que vivió Jesús en esta tierra, Jesús te vino a salvar a ti y me vino a salvar a mí. Reconozcamos a Dios como nuestro único Salvador y que somos el centro protagónico de esta creación. Pero reconozcámoslo con humildad, con amor sincero, entrando en la presencia del Señor por medio de la oración, con un espíritu firme y con ese espíritu que nos lleva a ver en nuestro hermano el rostro de Dios. Hoy en el Evangelio vemos el magnífico poder del contacto con la persona de nuestro Señor Jesucristo, cuando colocaban a los enfermos en las plazas y les pedía que les permitiera tocar al menos la orla de su manto. Pero también tenemos que ir a otro nivel, y ese nivel es la recepción de Jesús en la Eucaristía. Este pasaje puede ayudarnos a meditar cómo estamos recibiendo a nuestro Señor en la Sagrada Comunión, si comulgamos con fe o mecánicamente. Y nosotros, como no solamente tenemos el privilegio de tocar la orla de su manto, sino también de poderlo comer, masticar, hacerlo sangre en nuestra sangre. Es impresionante lo que Dios nos quiere decir en el día de hoy.
Nos dice San Ignacio de Antioquía que la Eucaristía es la medicina de la inmortalidad y el antídoto para prevenirnos de la muerte, de modo que produce lo que eternamente nosotros debemos vivir en Jesucristo. Es decir, la gran medicina para nosotros es la comunión. ¿Cuántas personas hoy desprecian a Jesús? ¿Cuántas personas recibimos a Jesús mecánicamente? ¿Cuántas veces lo recibimos como si fuera un artículo, como si fuera un alimento material? No, a Jesús hay que recibirlo con toda la reverencia, porque Él es el médico que viene a tocar nuestra enfermedad y Él nos da la medicina de la inmortalidad. Pidámosle al Señor que seamos curados, que podamos ser reparados por Él, que podamos seguirnos nutriendo de Cristo, que es el camino para permanecer indiferentes ante el pecado, pero para ser fuertes y vencedores en Cristo que ha vencido en la cruz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un feliz día para todos.